el 14 de noviembre de 1809, en las afueras de un pueblo castellano cuyo nombre sería escrito con sangre francesa, el coronel Beaumont cometió el error que costaría 2.500 vidas. Sostenía en sus manos un arma capturada, riéndose hasta las lágrimas, mientras sus oficiales se burlaban del tosco accesorio en forma de copa montado bajo el cañón del mosquete español. ¿Qué demonios es esta basura?, gritó entre carcajadas. Los veteranos del Grande Armée que habían conquistado media Europa se unieron a las risas. Ninguno imaginaba que en 72 horas ese mismo arma transformaría su arrogancia en pesadilla absoluta. El prisionero español que lo había aportado, un soldado de infantería llamado Manuel Rodríguez, mantenía los labios apretados. Sus ojos miraban al frente mientras los franceses examinaban su fusil como curiosidad de museo. Dentro de su mente ardía un secreto. 3 kilómetros al este, observando el valle desde una colina rocosa, el general Francisco Javier Castaño sabía exactamente lo que los franceses estaban a punto de descubrir. A sus 49 años, veterano de incontables batallas, había apostado todo a una innovación que cambiaría la guerra para siempre. Junto a él, el armero real José María Bustamante sostenía nerviosamente los planos del fusil de granada, una combinación revolucionaria del alcance del mosquete con el poder devastador de las granadas de mano. «¿Cuántos hombres están equipados?», preguntó Castaños, sin apartar la vista del campamento francés que se extendía como mancha gris en la distancia. 300 fusiles operativos, mi general», respondió el capitán Sebastián Torres, comandante de la unidad experimental. «Los hombres han entrenado 6 semanas. Conocen el arma mejor que sus propias manos». 18 meses antes, Madrid se había levantado contra la ocupación francesa. Desde ese sangriento 2 de mayo de 1808, la península ibérica se convirtió en úlcera sangrante para el imperio napoleónico. Los franceses mantenían ventajas aplastantes: mejor disciplina, artillería superior, caballería experimentada y, sobre todo, la convicción absoluta de su superioridad militar. Habían derrotado prusianos, austriacos, rusos. ¿Qué podían hacer unos españoles desesperados contra la máquina de guerra más letal de Europa? Lo que los generales franceses no comprendían era que la desesperación engendra innovación mortal. Cuando los arsenales españoles se encontraron sin artillería suficiente para enfrentar los cañones napoleónicos, los armeros comenzaron a experimentar con lo imposible. El fusil de granada era el resultado. Un arma de infantería capaz de lanzar proyectiles explosivos a 70 metros, 3 veces la distancia que cualquier granadero podía alcanzar con el brazo. Era infantería con poder de artillería. Era revolucionario. Era la pesadilla que Napoleón nunca anticipó. El sargento Tomás Herranz caminaba entre las filas verificando que cada soldado comprendiera su papel. «Recordad», decía con voz que cortaba el aire como navaja, «el primer disparo debe contar». Los franceses nunca han visto esto. La sorpresa es nuestra única ventaja. Los hombres asentían en silencio. Muchos eran campesinos y artesanos convertidos en soldados por necesidad. Algunos apenas sabían leer. Todos entendían que cargaban en sus manos algo que podía equilibrar la balanza contra un imperio. La división francesa comandada por el general Antoine Leclerc contaba con 4.500 veteranos de Austerlitz y Jena. Su infantería de línea se consideraba invencible en formación cerrada. Su artillería ligera podía destrozar cualquier carga de caballería. Sus tiradores de élite eran los mejores de Europa. Leclerc había recibido órdenes de limpiar el valle de resistencia española y establecer línea de suministro segura hacia el sur. Esperaba completar la misión en 2 días como máximo. Esa confianza estaba a punto de enterrarse bajo tierra castellana. Esa tarde, los oficiales franceses celebraron en su cuartel improvisado. El vino español fluía mientras discutían tácticas del día siguiente.
Beaumont mostró el fusil capturado generando nuevas oleadas de risa. «Miren esta artesanía primitiva», dijo. «Los españoles están tan desesperados que atan trastos a sus mosquetes». La sala explotó en carcajadas. Nadie imaginaba que ese trasto era lanzagranadas con capacidad de fuego que ningún ejército europeo poseía. En el campamento español no había celebraciones, solo preparación silenciosa y metódica. Los soldados limpiaban fusiles de granada con cuidado religioso, verificaban pólvora de granadas esféricas, ajustaban mechas. Manuel Rodríguez, liberado en intercambio de prisioneros horas antes, informaba sobre posiciones francesas. «Se sienten invencibles, mi capitán», reportó. «Acampan sin fortificaciones adecuadas. Creen que mañana será rutina». Castaño reunió a sus oficiales al caer la noche. La luz de velas iluminaba el mapa sobre mesa improvisada. «Aquí atacarán», dijo señalando paso estrecho entre colinas. «Formarán columnas de asalto estándar confiando en número y disciplina. Les dejaremos avanzar hasta esta marca». Su dedo se detuvo en punto específico del mapa. «Entonces desataremos infierno que nunca han visto». El plan era audaz hasta la temeridad. 3 compañías equipadas con fusiles de granada se posicionarían en elevaciones flanqueantes, ocultas entre rocas y vegetación. Esperarían hasta que columnas francesas entraran en zona de muerte. Entonces 300 proyectiles explosivos caerían simultáneamente sobre formaciones diseñadas para resistir fuego de mosquete, no bombardeo de infantería. Era brillante, era arriesgado, era su única oportunidad. Las primeras luces del 15 de noviembre revelaron paisaje castellano típico. Colinas rocosas, escasa vegetación, cielo gris prometiendo lluvia. Los soldados españoles habían marchado durante la noche para ocupar posiciones. Torres supervisaba personalmente colocación de cada tirador. 30 pasos entre cada hombre, ordenaba. Necesitamos cobertura cruzada, no concentración de fuego. Manuel Rodríguez se encontraba en segunda línea. Su fusil de granada pesaba considerablemente más que mosquete estándar debido al mecanismo lanzador. Dentro de su mochila llevaba 6 granadas esféricas, cada una del tamaño de naranja, rellenas de pólvora negra y metralla de hierro. Las mechas estaban cortadas para detonar 3 segundos después del lanzamiento. Herranz se arrodilló junto a grupo de soldados jóvenes mostrando nerviosismo evidente. «Escuchadme bien», dijo con voz pausada pero firme. «Cuando dé la orden, insertáis granada en lanzador. Apuntáis a masa de tropas, no individuos. Disparáis. El retroceso será fuerte, pero ya lo habéis sentido en entrenamiento. Retiráis lanzador, limpiáis cañón, repetís. Comprendido». Los hombres asintieron. Algunos susurraban oraciones, otros revisaban compulsivamente sus armas. Todos sabían que participarían en algo sin precedentes en guerra moderna. La infantería nunca había poseído poder de fuego explosivo de esta magnitud. En el valle, el campamento francés despertaba con eficiencia mecánica del Grande Armée. Tambores marcaban ritmo mientras 4.500 hombres formaban unidades. Leclerc cabalgaba entre columnas inspeccionando tropas. Todo en orden perfecto. Uniformes azules impecables, mosquetes brillando bajo luz matinal, formaciones cerradas que habían conquistado docena de capitales europeas. «El enemigo está allá», dijo señalando vagamente hacia colinas orientales. «Probablemente algunos cientos de irregulares. Los dispersaremos antes del mediodía». Los oficiales murmuraron acuerdo. Habían ejecutado esta operación innumerables veces. Sería otra victoria rutinaria. La columna francesa comenzó avance a las 8 de la mañana. Marchaban en formación de ataque estándar. Tiradores ligeros al frente como exploradores, seguidos por masivas columnas de infantería de línea, con artillería ligera en flancos y caballería en retaguardia. Era despliegue que había funcionado desde Egipto hasta Polonia. No había razón para dudar de su efectividad. Esa confianza estaba a punto de ser destrozada. Castaños observaba avance enemigo con catalejo desde puesto de comando. Cada minuto aumentaba tensión.
Los franceses se acercaban inexorablemente al punto marcado. 500 metros, 400, 300... Las columnas enemigas entraban en valle estrecho exactamente donde había predicho. La arrogancia francesa era predecible como amanecer. «Todavía no», susurró Torres cuando algunos tensaban armas prematuramente. «Dejad que se adentren más. Queremos toda la columna dentro de zona de fuego». Los soldados españoles permanecían inmóviles como estatuas ocultos entre rocas. Sus uniformes de color tierra se confundían con paisaje. Los franceses avanzaban confiados sin imaginar que 300 cañones de infantería les apuntaban desde alturas. 200 metros. Tambores franceses resonaban con ritmo constante. Oficiales gritaban órdenes. Bayonetas brillaban formando bosque de acero. Era espectáculo intimidante de máquina militar napoleónica en pleno funcionamiento. Ningún ejército europeo había logrado detener esas columnas en campo abierto. Los franceses lo sabían. Esa confianza absoluta estaba a punto de convertirse en perdición. 150 metros. Manuel Rodríguez sentía corazón latiendo con fuerza en pecho. Había insertado primera granada en lanzador de su fusil. El peso del proyectil tiraba del arma hacia abajo. Ajustó agarre buscando equilibrio perfecto. A su derecha, compañero temblaba visiblemente. A su izquierda, veterano con cicatrices permanecía tranquilo como piedra. 100 metros. La columna francesa se extendía ahora completamente en valle. Más de 2000 hombres apretados en formación cerrada. Hombro con hombro, línea tras línea. Era formación perfecta para resistir fuego de mosquete. Nadie había diseñado esas tácticas para enfrentar granadas explosivas lanzadas desde posiciones elevadas. Torres miró a Castaños. El general asintió una vez. El capitán levantó su espada. Sol de mañana se reflejó en hoja por instante. Luego la bajó bruscamente. ¡Fuego!, rugió con toda potencia de sus pulmones. El grito fue repetido por sargentos y oficiales a lo largo de líneas españolas. El mundo cambió para siempre. El rugido fue ensordecedor. 300 fusiles de granada dispararon casi simultáneamente. El sonido no era chasquido seco de mosquetes, sino trueno profundo y resonante. Las granadas surgieron de posiciones españolas como enjambre de avispas letales, trazando arcos ascendentes contra cielo gris antes de caer sobre columnas francesas. Los veteranos napoleónicos tuvieron 2 segundos para comprender. Vieron proyectiles esféricos descendiendo hacia ellos. Algunos gritaron advertencias. Otros intentaron romper formación. La mayoría se quedó paralizada por sorpresa. Entonces las granadas detonaron. Las explosiones crearon infierno instantáneo. Cada granada liberaba carga de metralla en radio de 10 metros. Fragmentos de hierro al rojo vivo atravesaban uniformes, carne y hueso. Hombres caían en oleadas, muchos destrozados por múltiples impactos. La formación cerrada, diseñada para fortaleza, se convirtió en trampa mortal. Los soldados no podían dispersarse sin romper disciplina, que era núcleo de su doctrina militar. Beaumont, que momentos antes cabalgaba confiado junto a columna, vio su mundo desmoronarse en segundos. 3 granadas explotaron cerca de su posición. Su caballo cayó alcanzado por metralla. Él rodó por suelo aturdido, sangrando de múltiples heridas superficiales. A su alrededor, lo que había sido columna perfecta se transformaba en caos absoluto. Los siguientes 90 segundos definieron destino de batalla. Mientras humo de primeras explosiones flotaba sobre valle, soldados españoles ejecutaban segunda fase con precisión mecánica. Manuel Rodríguez retiró lanzador de su fusil, limpió rápidamente cañón con trapo, insertó nueva granada y volvió a apuntar. El entrenamiento repetitivo había convertido proceso en memoria muscular. La segunda salva llegó antes de que franceses pudieran reaccionar coherentemente. Otras 300 granadas cayeron sobre columnas ya desorganizadas. Esta vez efecto fue aún más devastador porque soldados intentaban moverse creando aglomeraciones en algunos puntos mientras dejaban espacios vacíos en ¿Otros? Leclerc observaba horrorizado desde posición en retaguardia. Su mente militar entrenada en academias napoleónicas
Se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. Los españoles tenían artillería de infantería. Era imposible, era impensable, era revolucionario. «Dispersad formaciones», gritó a sus ayudantes. Orden de dispersión inmediata. Pero transmitir órdenes en medio de caos resultó imposible. Los cornetas intentaban tocar señales correspondientes, pero rugido continuo de explosiones ahogaba todo sonido. Oficiales gritaban contradicciones. Algunos ordenaban mantener formación, otros exigían dispersión. Varios simplemente corrían hacia atrás. La disciplina legendaria del Grande Armée comenzaba a fracturarse bajo presión nunca antes experimentada. Torres caminaba tras líneas españolas gritando correcciones. Más a la izquierda, están reagrupándose allí. Los soldados ajustaban tiros. La ventaja de posición elevada permitía observar todo campo de batalla. Cada granada podía ser dirigida a donde causaría máximo daño. Era artillería de precisión operada por infantería móvil. La tercera salva completó desintegración de vanguardia francesa. Los tiradores ligeros que habían avanzado confiados como exploradores ahora huían despavoridos hacia propias líneas. Las explosiones los perseguían como truenos implacables. Algunos se tiraban al suelo buscando cobertura inexistente. Otros corrían en zigzag, instinto primitivo contra muerte que llovía del cielo. Beaumont logró ponerse en pie, apoyándose en sable clavado en tierra. Su uniforme azul estaba desgarrado, manchado de sangre. A su alrededor, tierra sembrada de cráteres humeantes. Cuerpos y partes de cuerpos yacían desperdigados como muñecos rotos. El olor a pólvora quemada, carne chamuscada y sangre fresca creaba mezcla nauseabunda. «Esto no puede estar sucediendo», murmuraba una y otra vez. Pero estaba sucediendo. La cuarta salva confirmó que no era casualidad ni suerte. Los españoles habían planeado esto meticulosamente. Manuel Rodríguez sentía brazos arder por esfuerzo repetitivo de cargar y disparar. El fusil de granada se calentaba peligrosamente. Varios soldados a lo largo de línea española sufrieron quemaduras cuando metal sobrecalentado tocó su piel. Pero nadie se detenía. La venganza por 18 meses de ocupación se desataba con cada granada lanzada. Herranz notó que algunos hombres comenzaban a disparar demasiado rápido sin apuntar adecuadamente. «¡Calma!», rugió. «Cada disparo debe contar. No malgastéis munición». Era recordatorio crucial. Las 300 granadas que cada soldado cargaba eran todo lo que arsenales españoles habían podido producir. En campamento francés, artillería intentaba responder. Los cañones comenzaron a tronar lanzando proyectiles hacia posiciones españolas en colinas, pero artilleros disparaban casi a ciegas. El humo de explosiones oscurecía objetivos. Las posiciones españolas, deliberadamente dispersas, ofrecían blancos difíciles. Algunos proyectiles impactaban cerca levantando cascadas de tierra y roca. Uno alcanzó un grupo de 5 soldados españoles matándolos instantáneamente, pero por cada español caído, docenas de franceses yacían en valle. Castaños observaba desarrollo con satisfacción sombría. No era alegría, sino confirmación táctica. El fusil de granada funcionaba exactamente como ingenieros habían prometido. La doctrina napoleónica de columnas cerradas, invencible contra mosquetes, se revelaba vulnerable ante poder explosivo concentrado. Era primera grieta real en sistema militar que había dominado Europa durante décadas. La batalla entraba ahora en fase más peligrosa. Los franceses, aunque gravemente golpeados, seguían superando a españoles en número de 3-1. Leclerc, recuperando compostura profesional, comenzó a reorganizar fuerzas. «Caballería al frente», ordenó. «Cargad esas posiciones antes de que puedan recargar». Era respuesta táctica correcta. Los jinetes podían cubrir distancia rápidamente, obligando a españoles a cambiar de granadas a fuego de mosquete tradicional. 200 dragones franceses formaron para carga. Sus cascos resonaron como trueno mientras aceleraban hacia colinas. Era espectáculo impresionante. Uniformes verdes brillantes, sables relucientes, caballos al galope.
Los dragones eran élite entrenados específicamente para romper posiciones defensivas. Si alcanzaban líneas españolas, fusil de granada sería inútil en combate cuerpo a cuerpo. Torres vio carga desarrollarse y gritó nuevas órdenes. Cambiad munición antipersonal. Acortad mechas. Los soldados españoles realizaron ajuste crítico. Las granadas estándar tenían mechas de 3 segundos, pensadas para caer entre formaciones de infantería. Contra caballería en movimiento necesitaban detonación más rápida. Algunos soldados cortaron mechas a la mitad apostando todo a sincronización perfecta. Manuel Rodríguez sintió suelo temblar bajo cascos que se aproximaban. Los dragones tardarían aproximadamente 40 segundos en alcanzar su posición. En ese tiempo podía disparar 2 veces, quizás 3, si era extraordinariamente rápido. La quinta, salva de granadas españolas, encontró a dragones a 50 metros de líneas defensivas. Las explosiones crearon muro de fuego y metralla. Caballos cayeron destrozados arrojando a sus jinetes. Otros animales enloquecidos por heridas se encabritaron violentamente. La formación de carga se desintegró. Algunos dragones lograron continuar avanzando, rostros contorsionados en gritos de batalla y terror combinados. Herranz había previsto esta posibilidad. Detrás de fusileros de granada había posicionado compañías de infantería regular con mosquetes y bayonetas. «Preparad bayonetas», ordenó. Los soldados formaron línea erizada de acero justo cuando primeros dragones alcanzaban cresta de colina. El choque fue brutal y breve. Los jinetes desorganizados y reducidos en número no pudieron romper formación española. Fueron rechazados con graves pérdidas. La repulsa de carga de caballería marcó momento psicológico decisivo de batalla. Los soldados franceses en valle observaron a sus temidos dragones retroceder en desorden, dejando atrás decenas de jinetes y caballos muertos o agonizantes. Era algo que veteranos de 20 batallas nunca habían presenciado. La moral del grande, armée construida sobre década de victorias ininterrumpidas, comenzaba a agrietarse. Beaumont, ahora comandando lo que quedaba de vanguardia, después de que su superior resultara herido, enfrentaba decisión imposible. Retirarse significaba admitir derrota ante enemigo que despreciaban. Avanzar significaba enviar más hombres hacia infierno explosivo. Optó por tercera vía, intentar flanquear posiciones españolas utilizando terreno rocoso. Pero Castaños había anticipado exactamente este movimiento. Había posicionado reserva de 150 hombres específicamente para contrarrestar intentos de flanqueo. La lucha en sector norte se volvió salvajemente íntima. En terreno rocoso, fusiles de granada perdían efectividad. Los soldados españoles volvieron a métodos tradicionales: fuego de mosquete a quemarropa, combate con bayoneta, incluso lanzamiento de rocas. Manuel Rodríguez descargó su última granada contra grupo de franceses escalando hacia su posición. La explosión los arrojó colina abajo como hojas en viento. Después, retiró lanzador convirtiendo su arma en mosquete ordinario. La fase innovadora había terminado para él. Ahora sería combate tradicional hasta el final. Al caer tarde del primer día, campo de batalla presentaba espectáculo dantesco. El valle estaba sembrado de cadáveres franceses en diversas etapas de destrucción. Humo flotaba en capas sobre terreno. Los gritos de heridos creaban sinfonía horrible. Leclerc tomó decisión de retirarse 2 kilómetros y establecer perímetro defensivo para noche. No era retirada completa, se decía a sí mismo, sino reorganización estratégica. Pero sus soldados sabían verdad. Habían sido detenidos, golpeados brutalmente y obligados a retroceder por enemigo que habían considerado inferior. Mientras sombras se alargaban, Castaños permitió que sus hombres descendieran de posiciones para recuperar munición de muertos franceses y agua de arroyo cercano. «Habéis luchado como leones», les dijo mientras caminaba entre filas. «Pero mañana regresarán probablemente con refuerzos. Debemos estar preparados para tormenta final».
En campamento francés Moral había sufrido golpe devastador. Soldados que habían marchado alegremente esa mañana ahora se sentaban en silencio alrededor de fogatas tenues mirando la nada. Algunos temblaban a pesar del calor de llamas. Otros bebían vino capturado hasta aturdimiento. Beaumont escribía informe detallado sobre fusil de granada español. Sus superiores necesitaban entender exactamente qué habían enfrentado. Describió arma meticulosamente. El mecanismo lanzador, alcance aproximado, cadencia de fuego, efecto devastador sobre formaciones cerradas. Concluyó con advertencia escalofriante. Si españoles producen estas armas en masa, nuestras tácticas actuales quedan obsoletas. Esa noche, mientras ambos ejércitos descansaban inquietos, bajo mismo cielo estrellado, futuro de guerra peninsular, había cambiado irrevocablemente. Los franceses habían aprendido que superioridad militar no era absoluta. Los españoles habían descubierto que innovación tecnológica podía compensar inferioridad numérica. El amanecer del 16 de noviembre llegó con niebla densa, convirtiendo valle en mar fantasmal. Los refuerzos franceses habían llegado durante noche. Leclerc ahora comandaba aproximadamente 6.000 hombres frescos, además de supervivientes del día anterior. Castaños recibió informe con expresión inescrutable. Los números eran desalentadores. Españoles sumaban apenas 1.000 combatientes efectivos contra más de 8.000 franceses, pero posiciones defensivas seguían siendo ventajosas y quedaba munición para fusil de granada. «Que vengan», dijo simplemente. «Les daremos lección que Napoleón sentirá en París». Leclerc había diseñado táctica nueva basada en duras lecciones del día anterior. En lugar de columnas cerradas, desplegaría fuerzas en formación dispersa, aprovechando niebla como cobertura. Múltiples grupos pequeños atacarían simultáneamente desde diferentes ángulos, obligando a españoles a dividir fuego. Era adaptación que hacía del ejército napoleónico fuerza formidable. Aprendían rápidamente de errores. Las primeras siluetas emergieron de niebla. Los franceses avanzaban en grupos de 20 a 30 hombres, con espacios considerables entre cada grupo. Era más difícil de apuntar que columnas masivas del día anterior. «¡Fuego selectivo!», gritó Torres. Apuntaba a oficiales y grupos concentrados. Los 240 fusileros españoles operativos abrieron fuego de manera escalonada. Las granadas cayeron con precisión quirúrgica sobre grupos franceses. Cada explosión eliminaba entre 5 y 10 hombres, pero efecto total era menor que día anterior debido a dispersión enemiga. Aún así, impacto psicológico seguía siendo devastador. Los soldados franceses frescos, que habían escuchado historias, pero no las habían vivido, descubrieron que realidad superaba cualquier descripción. El combate se fragmentó en docenas de enfrentamientos, individuales a lo largo de frente de 2 kilómetros. La niebla añadía confusión. Franceses disparaban contra franceses. Españoles casi atacaban a propios compañeros. Herranz mantenía cohesión de su sección mediante gritos constantes y su imponente presencia física. Manuel Rodríguez disparó su última granada transformando su fusil en mosquete ordinario. Los franceses alcanzaron primeras posiciones españolas. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal. Bayonetas contra bayonetas, culatazos, puñetazos, incluso mordidas en frenesí de lucha. Castaños observaba cómo sus defensas comenzaban a ceder en varios puntos. Los números finalmente importaban. Por cada francés que caía había 2 más para reemplazarlo, pero españoles no tenían reservas. Cada hombre muerto o herido debilitaba irremediablemente defensa. El general tomó decisión inevitable: ordenar retirada escalonada. La retirada española fue ejecutada con disciplina profesional. Compañías enteras se retiraban alternativamente, proporcionando cobertura de fuego, mientras otras se movían hacia nuevas posiciones. Los franceses conquistaban terreno, pero pagaban por cada metro con sangre. Leclerc sintió victoria aproximarse, pero también su costo terrible.
Había perdido aproximadamente 2.500 hombres en 2 días contra enemigo numéricamente muy inferior. Cuando finalmente sus tropas ocuparon posiciones españolas originales al mediodía del 16 de noviembre, triunfo sabía a cenizas. Los españoles se habían retirado en orden llevando heridos y crucialmente fusiles de granada restantes. Beaumont, ensangrentado pero vivo, plantó bandera tricolor francesa encima de colina que tanto había costado tomar, pero no había celebración en su rostro. A su alrededor, terreno sembrado de muertos franceses. «Hemos ganado el campo», dijo amargamente a su subordinado. «Pero hemos perdido algo más importante. Hemos perdido nuestra invencibilidad». Manuel Rodríguez marchaba con supervivientes españoles hacia este. Estaba agotado, herido superficialmente en múltiples lugares, pero vivo. Su fusil de granada, ya sin munición especial, colgaba pesadamente de su hombro. Había matado más franceses en 2 días que en todo año anterior de guerra de guerrillas, y sabía que su arma había cambiado algo fundamental. Aquella noche Leclerc escribió informe final al mariscal Soult. Sus palabras eran sombrías. «Hemos tomado objetivos asignados, pero a costo inaceptable. El enemigo posee armas de tecnología avanzada que convierten nuestras formaciones de asalto en zonas de muerte. Recomiendo urgentemente revisar todas tácticas de infantería hasta desarrollar contramedidas efectivas. La guerra en España acaba de volverse exponencialmente más peligrosa. Los españoles llegaron a sus líneas principales 3 días después. Fueron recibidos como héroes. Castaños informó personalmente al alto mando sobre desempeño del fusil de granada. «Funciona», dijo simplemente. Necesitamos 1.000 de ello, 5.000, 10.000. Con suficientes de estas armas podemos equilibrar balanza contra franceses. Los armeros españoles trabajarían sin descanso durante meses siguientes produciendo más fusiles de granada, pero nunca alcanzaron producción masiva. Los arsenales carecían de capacidad industrial. Aún así, arma continuó usándose en batallas selectas a lo largo de guerra, siempre con efecto devastador sobre moral francesa. La batalla sin nombre, oficial en registros militares franceses, deliberadamente omitida de muchos informes para ocultar humillación, tuvo repercusiones que resonaron mucho más allá de aquel valle castellano. En París, cuando detalles finalmente llegaron a estrategas imperiales, generaron debates intensos sobre futuro de guerra en península ibérica. Napoleón mismo, al leer informes sobre fusil de granada español, habría comentado, según fuentes contemporáneas, «Los españoles nos enseñan que ingenio puede compensar industria». Es lección peligrosa. El impacto inmediato fue táctico. Las divisiones francesas en España recibieron órdenes de evitar formaciones cerradas tradicionales cuando enfrentaran fuerzas españolas regulares. La doctrina de columnas de asalto, piedra angular de victorias napoleónicas desde Italia hasta Prusia, requería adaptación urgente. Los manuales tácticos fueron reescritos. El entrenamiento incorporó nuevos procedimientos para dispersión rápida bajo fuego explosivo. Era revolución silenciosa en arte de guerra. Para españoles, batalla representó algo más profundo que victoria táctica. Durante 18 meses habían luchado con valentía, pero raramente con ventaja tecnológica. El fusil de granada demostró que innovación española podía igualar o superar ingeniería militar francesa. Los armeros, como José María Bustamante, se convirtieron en héroes nacionales celebrados tanto como generales. Era reconocimiento que guerra moderna requería tanto cerebro como coraje. Manuel Rodríguez sobrevivió Guerra de Independencia, finalmente licenciado en 1814, después de expulsión francesa. Volvió a su pueblo natal en Extremadura llevando fusil de granada como recuerdo. Los niños locales lo rodeaban para escuchar historias de batalla donde franceses habían aprendido a temer armas españolas. Beaumont también sobrevivió, aunque con cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Fue transferido al frente ruso en 1812, donde formaciones cerradas todavía funcionaban contra ejército imperial ruso.
Murió en retirada de Moscú congelado en algún lugar de estepa infinita. Sus últimas cartas a familia mencionaban repetidamente aquellos 2 días de noviembre en España, cuando mundo de guerra cambió y nadie se dio cuenta. Herranz recibió condecoración personal del rey Fernando VII tras restauración monárquica. Rechazó promoción oficial prefiriendo permanecer con soldados rasos. Ellos son verdaderos héroes, insistía. Estableció escuela para veteranos lisiados en Toledo, financiada parcialmente con propia pensión, con castaños. Continuó su distinguida carrera, aunque debates posteriores cuestionaron algunas decisiones estratégicas en otras batallas, pero nadie jamás cuestionó su visión sobre fusil de granada. Había identificado necesidad crítica y desarrollado solución innovadora. En sus memorias escritas en años 1830, dedicó capítulo entero a aquella batalla. Vi soldados campesinos convertirse en artilleros de infantería, escribió. Vi tecnología cambiar balance del poder en horas. Vi futuro de guerra y era aterrador. Leclerc nunca se recuperó completamente del golpe a su reputación. Aunque oficialmente había ganado batalla al ocupar terreno, todos sabían verdad. Fue relegado a comandos de retaguardia. Su carrera efectivamente terminada. Escribió extensamente sobre necesidad de innovación militar francesa para contrarrestar armas españolas, pero sus propuestas fueron ignoradas en gran medida. Murió en 1823 amargado y olvidado, víctima de la arrogancia que él mismo había encarnado aquel fatídico día de noviembre. El fusil de granada español representó momento singular en historia militar. Era conceptualmente avanzado para su época, anticipando capacidades que décadas después serían estándar con desarrollo de lanzagranadas militares modernos. Pero España de 1809 carecía de capacidad industrial para producción masiva. Los arsenales fabricaron aproximadamente 1.100 fusiles de granada durante toda guerra, suficientes para batallas selectas, insuficientes para cambiar curso general del conflicto. Sin embargo, su impacto trascendió números absolutos. Era prueba de concepto. Era declaración de que españoles no aceptarían sumisión sin luchar con cada recurso disponible. Los historiadores militares del siglo XIX estudiaron batalla intensamente. Clausewitz, en sus análisis sobre guerra peninsular, mencionó específicamente fusil de granada como ejemplo de innovación táctica surgida de necesidad estratégica. Jomini, teórico militar suizo, dedicó páginas a analizar cómo tecnología limitada había producido efectos desproporcionados mediante aplicación inteligente. Ambos reconocían que España había aportado algo único a evolución del arte militar. No era solo valentía, era ingenio aplicado bajo presión extrema. Era capacidad de transformar debilidad en fortaleza mediante pensamiento creativo. En Pueblo, cerca del campo de batalla, residentes locales establecieron monumento modesto en 1875. Una placa de bronce lista nombres de españoles caídos, seguido de inscripción simple. Aquí hombres comunes con armas extraordinarias demostraron que valor español nunca debe subestimarse. Cada año, el 14 de noviembre, veteranos y sus descendientes se reúnen allí. Las ceremonias han continuado ininterrumpidamente durante más de siglo y medio. Es recordatorio viviente de que innovación y coraje combinados pueden enfrentar incluso probabilidades más abrumadoras. El valle mismo permanece en gran medida sin cambios. Agricultores ocasionalmente encuentran fragmentos de metralla al arar tierra. Arqueólogos militares han excavado parcialmente sitio, recuperando restos de fusiles de granada y granadas sin explotar. Estos artefactos residen ahora en Museo del Ejército en Madrid, testimonio silencioso de innovación nacida de desesperación que desafió temporalmente máquina militar más poderosa de Europa. Son reliquias de momento en que tecnología española igualó y superó capacidades francesas durante breve pero glorioso periodo. La lección más profunda de batalla trasciende detalles tácticos.
Demostró que inferioridad numérica y de recursos puede compensarse mediante ingenio y aplicación inteligente de tecnología disponible. Los españoles no inventaron pólvora ni concepto de granada. Simplemente combinaron elementos existentes de manera innovadora para resolver problema específico. ¿Cómo detener columnas de infantería francesa sin artillería adecuada? La respuesta fue fusil de granada. Simple en concepto, revolucionario en aplicación, devastador en efecto. Esta capacidad de innovar bajo presión extrema define momentos cruciales en historia militar. España, de 1809 invadida y superada en armas, encontró grieta en armadura aparentemente invencible del imperio napoleónico. Esa grieta nunca se cerró completamente. Cada victoria francesa subsiguiente en península vino con costos más altos y confianza más baja. El fusil de granada no ganó guerra, pero demostró que guerra era ganable. Proporcionó evidencia tangible de que franceses podían ser heridos, podían ser detenidos, podían ser derrotados. Esa evidencia fue tan valiosa como cualquier victoria en campo de batalla. Para soldados que lucharon aquellos 2 días de noviembre, batalla se convirtió en momento definitorio de sus vidas. Habían participado en algo genuinamente histórico, una innovación tecnológica aplicada exitosamente en combate real contra enemigo superior. Contaban sus historias, con orgullo justificado sabiendo que habían contribuido no solo a eventual liberación de España, sino también a evolución del arte militar en sí. Eran veteranos de batalla que cambió paradigmas. Eran testigos de momento en que infantería adquirió poder previamente reservado solo para artillería. Los generales franceses que sobrevivieron campaña española llevaron lecciones aprendidas a otros teatros de guerra. Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, algunos comandantes implementaron formaciones más dispersas basadas parcialmente en experiencias contra fusil de granada español. Cuando Wellington finalmente derrotó a Napoleón en Waterloo en 1815, británicos emplearon tácticas defensivas que habían estudiado de campañas españolas. El fusil de granada había contribuido a erosión gradual de supremacía táctica francesa. No era único factor, pero era factor significativo en cadena de eventos que eventualmente derrocó Imperio Napoleónico. Manuel Rodríguez vivió hasta edad de 63 años. Murió en 1852, habiendo presenciado transformación completa de España tras guerras napoleónicas. En sus últimos días, cuando jóvenes venían a escuchar historias de guerra, siempre enfatizaba mismo punto. No fueron solo armas que ganaron batallas, fueron hombres dispuestos a usar esas armas inteligentemente. La tecnología sin cerebro es inútil. El cerebro sin coraje es estéril. Solo combinación de ambos puede cambiar historia. Era lección que había aprendido en Valle, Castellano, aquel noviembre sangriento cuando 300 hombres con armas innovadoras detuvieron a miles con arrogancia obsoleta. El fusil de granada español de 1809 representa en última instancia capacidad humana para adaptarse, innovar y resistir contra probabilidades aparentemente insuperables. Es recordatorio que ventaja tecnológica es temporaria, que arrogancia invita al desastre y que subestimar al oponente es primer paso hacia derrota. Los generales franceses rieron del extraño fusil con accesorio tosco en forma de copa. Sus soldados muertos en aquel valle castellano pagaron precio de esa risa con sangre derramada sobre tierra española que nunca olvidaría lección que enseñaron involuntariamente. Hoy cuando visitamos ese valle, podemos imaginar trueno de 300 fusiles de granada disparando simultáneamente. Podemos visualizar columnas francesas perfectamente formadas siendo destrozadas por granadas cayendo del cielo. Podemos sentir terror de soldados franceses descubriendo que su invencibilidad era ilusión y determinación de soldados españoles demostrando que ingenio puede vencer a imperio. La historia de aquella batalla es historia de innovación nacida de necesidad.
Es historia de hombres comunes logrando cosas extraordinarias. Es historia que merece ser recordada no solo por españoles, sino por cualquiera que enfrente adversidad abrumadora y se niegue a rendirse sin luchar con cada recurso disponible, con cada idea innovadora, con cada gramo de determinación que posean.